Pasamos a la última presentación en aras del tiempo. La última presentación, que también es sobre epidemiología, presentada por Carolina Fernández McPhee, y el título es Situación clínica de pacientes coinfectados, VIH, virus hepatitis C, versus monoinfectados VIH de transmisión vertical en el momento del paso a unidades de adultos. Carolina, muchas gracias. Sé que eres la última, pero habla breve. con libertad, pero ciñéndote al tiempo. Muy bien. Ante todo, agradecer al Comité Científico por haber seleccionado este trabajo para su presentación. Yo os voy a hablar de la situación de los pacientes coinfectados dentro de la Corte Corispe en el momento de transición a unidades de adultos. Y para empezar, quisiera daros unas cifras de cómo está la situación de la coinfección en el mundo, que se estima que hay aproximadamente 7 millones de personas y en España son entre 60 y 80.000 personas. En Corispe, que es una corte que comenzó en 2008, hasta el momento tenemos registrados 1.165 pacientes y, de hecho, de ellos 83, que es el 7,1%, están coinfectados por vía vertical con la hepatitis C. ¿Qué sabemos hasta el momento de la hepatitis C, de la coinfección? Pues en adultos está bien descrita. Sabemos que la hepatitis C se cronifica más rápido en los pacientes coinfectados, también la progresión a fibrosis es más rápida, las cargas virales de la hepatitis C son más elevadas y, bueno, en niños, en cuanto a la monoinfección por el virus C de transmisión vertical, también sabemos que se cronifica más rápido si lo comparamos con otras vías de infección. Es poco sintomática, el curso de la enfermedad es leve y en cuanto a los tratamientos con interferón pegilado y ribavirina, la respuesta que se ve en esta población es aproximadamente del 50%. Los síntomas, los efectos secundarios al tratamiento son leves y lo más severo suele ser la neutropenia, pero que en muy poquitos casos produce que se discontinúe el tratamiento. Sin embargo, en los niños coinfectados por transmisión vertical hay menos datos, los marcadores de progresión suelen ser las transaminasas y la viremia plasmática y en un estudio preliminar que hicimos el año pasado, tanto en pacientes pediátricos como en adultos, vimos que la respuesta al tratamiento era del 30%, que esto también se correlaciona con los datos que hay en adultos. Entonces, sabemos que cuando los pacientes alcanzan aproximadamente los 18 años pasan de pediatría a unidades de adultos. Y en este estudio lo que quisimos ver era cómo estaba la situación clínica de estos pacientes coinfectados justo en el momento de la transición y para así definir la evolución de las infecciones y ver cuál era el pronóstico de los pacientes y analizar, por supuesto, la respuesta a los tratamientos convencionales. Es un estudio transversal en el que comparamos un grupo de pacientes monoinfectados por el VIH con un grupo de pacientes coinfectados en el momento de la transición a las unidades de adultos dentro de la Corte Corispe. Y analizamos las características clínicas en ambos grupos y, aparte, las específicas de la hepatitis C en los pacientes coinfectados. Entonces, como vemos, en unidades de adultos, los pacientes coinfectados, los pacientes registrados en unidades de adultos dentro de Corispe son 444 y de ellos 56 están coinfectados por el virus C, que es un 12,6%. En la tabla vemos que más o menos la proporción de mujeres en ambos grupos es parecida, sobre el 55%, la edad al paso oscila en los 18 años y el nadir de CD4 es aproximadamente el 13%, y las pautas de tratamiento que estos pacientes habían recibido en pediatría también son parecidas, sobre el 5,7%. No había diferencias entre ambos grupos. En cuanto a las características inmunovirológicas, vemos que los CD4 en ambos grupos son buenos y que van mejorando con el tiempo. Sin embargo, si miramos a la viremia indetectable, menor de 50 copias, vemos que los pacientes coinfectados tienden a tener un mejor control virológico en el momento del paso a adultos. Y esto tiene sentido cuando... también vemos que el porcentaje de pacientes coinfectados que tienen SIDA es mucho menor que los monoinfectados por VIH, pero sin significancia estadística. Y cuando miramos a los datos de tratamiento, vemos que estos resultados previos tienen sentido, ya que todos los pacientes coinfectados en el momento de la transición pasan a unidades de adultos con tratamiento. Si lo comparamos con los VIH, que hay un 7,5% en el último periodo que pasan sin tratamiento. También, mirando a las pautas QD, hay más proporción de pacientes coinfectados que la reciben. Y en cuanto a la situación de la coinfección,
vemos que la mayoría de los pacientes pasan a unidades de adultos sin fibrosis, el genotipo predominante es el genotipo 1 seguido del genotipo 4 y tan solo 6 pacientes recibieron tratamiento en las unidades pediátricas y ninguno obtuvo respuesta viral sostenida. De estos 6 pacientes, como vemos en la tablita, la edad de tratamiento oscilaba entre los 13 y los 17 años y 3 de ellos no tenían fibrosis, uno estaba en F2, otro en F3 y el sexto, como podéis ver, no sabemos el estado de fibrosis, pero sí que sabemos que a los 16 años, 2 años después del tratamiento, tenía cirrosis. Entonces, para concluir, deciros que en CORISPE, a diciembre de 2014, había un 12,6% de pacientes coinfectados en unidades de adultos. Tanto los VIH como los coinfectados tenían una buena situación inmunológica en el momento de la transición. Sin embargo, sí que hay una mayor tendencia a control virológico y a recibir tratamiento en los pacientes coinfectados. La mayoría de los pacientes coinfectados pasaban sin fibrosis a unidades de adultos y bueno, decir que en general no se ha podido curar la hepatitis C en esta población y que quizás ahora sí que haya que hacer el esfuerzo. Muchas gracias a los coordinadores de CORISPE y por supuesto a todos los pacientes que participan en este estudio. Gracias Carolina, enhorabuena por el trabajo y ánimo para cambiarlo con los nuevos tratamientos. Quiero dar las gracias en el último minuto a todos los ponentes por su trabajo, a sus grupos de investigación, la manera de presentarlo y a todos vosotros por vuestra atención. Gracias.